que empezamos a sentirnos seguros. Si no hubiera sido por esa creencia de que no pueden entrar sin permiso, ¿qué hubiera ocurrido? Un ser tan poderoso podría simplemente reventar las ventanas, las puertas, entrar dentro y chuparte la sangre. Eso hubiera hecho que el mito, quizá, no hubiera sobrevivido tanto, porque la gente hubiera dicho, si pueden hacerlo, ¿por qué no entran? Esta es una manera como de explicar por qué siempre es un ser tan esquivo, por qué está siempre en los bosques en la noche, por qué hay tan pocos casos, porque no puede entrar a los sitios si no es con tu permiso. Y eso quizá hace que la leyenda pues tenga un poco más de vida. Pues ahora yo voy a hablaros sobre uno de nuestros tipos de humanoides favoritos. Hombre. Concretamente el de los Flying Humanoids. Ya sabéis, estas misteriosas criaturas aladas, estas misteriosas criaturas voladoras, como nuestro amigo el Mothman. Y es que al parecer el pasado 29 de septiembre, es decir, 29 de septiembre de 2013, saltó una noticia en diferentes medios de comunicación, sobre todo en páginas web, que nos hablaba sobre unos avistamientos de una criatura similar a la que fue vista en la década de los 60 en Point Pleasant, pero en Santiago de Chile, concretamente en el conocido como Parque Bustamante de la capital chilena. Estos avistamientos se producirían aproximadamente sobre las 9 de la noche y fueron varios los testigos que vieron a la criatura. Testigos como un tal Ignacio, el cual describió una especie de ser volador parecido a una manta raya humanoide de 2 metros de largo, el cual saltaba y planeaba de árbol a árbol en el mencionado parque. Ignacio no tuvo una cámara, parece ser, o si la tenía no la usó, pero hizo un dibujo, llegó a hacer un boceto de la criatura. Una criatura que dibujó con un tono muy negro, con una cabeza definida, a diferencia del Mothman, donde, como bien sabéis, solo era un torso, con ojos y sin cuello. Y evidentemente esta criatura del Parque Bustamante pues tenía unas alas que partían de la parte superior del tronco y le llegaban hasta las piernas, como si estuvieran unidas, como si fueran membranosas. Una descripción que, ahora que lo pienso, a mí personalmente me recuerda mucho a la del X-Men Banshee. Seguro que muchos sabréis a quién me refiero, y que si tenéis en mente esa imagen, pues podéis haceros una idea del aspecto que tenía aquella criatura que, por ejemplo, vio Ignacio en el Parque Bustamante de la capital chilena la noche del 29 de septiembre del año pasado. Y siguiendo con testigos, pues he de decir que, al parecer, al principio fueron pocos los que se pronunciaron, pero con el tiempo salieron más testimonios, se fueron animando, como un tal Víctor, que en una web de estas donde se estaba comentando la noticia, llegó a dejar un comentario que literalmente decía así: esta criatura la vi yo y mi esposa en una de las torres de la iglesia San Francisco en Santa Isabel con San Francisco, y estaba comiendo algo similar a un perro. Creo que si revisan esta torre encontrarán restos de este. Lamentablemente no tengo registro, pero sí el relato de mi señora y el mío. Aquí otra vez nos encontramos con que las únicas pruebas sobre este supuesto avistamiento recaen en las palabras de los testigos. No hay fotos, no hay vídeos, y eso que parece ser que fue un avistamiento pues bastante multitudinario. Pero como digo, no existen ni vídeos ni fotos, solo testimonios. Testimonios como el de Víctor, que nos describe a una criatura voladora extraña, a un monstruo que se come a los perros. La verdad es que es bastante macabro. Y como digo, los avistamientos siguieron, se seguirían produciendo, y más tarde se produjeron en la zona conocida como Lo Barnechea. Y uno de estos testigos de la zona de Lo Barnechea es un tal Mario Álvarez, quien aseguró haber contemplado a un ser similar al descrito por el anterior testigo. Literalmente, Mario lo explica así, lo describe así: me llamó mi hermana, que me dijo que se veía algo en el cielo, fuimos a verlo y nos extrañó, porque parecía como un papel flotante grande en el aire, negro. Nos quedamos mirando harto rato, pero aquello no era un papel, sino una especie de humano volador. Un avistamiento que duraría unos 5 minutos, el tiempo que aquella criatura al parecer habría estado posada sobre su casa.
Y diréis, bueno, seguro que esto fue la noticia del día en los programas de misterio chilenos. Efectivamente, así debió ser. Y si tenemos que hablar de investigadores locales, tenemos que hablar de Fernando Navarro, el cual apuntó que estos avistamientos pues se vienen produciendo desde hace tiempo, y matiza que se trata de criaturas voladoras con ojos rojos, aquí otro claro paralelismo con nuestro amigo el Mothman, y que estos se vienen produciendo desde antes de la fatídica fecha del 27 de febrero de 2010. Fecha que, como muchos recordaréis, se produjo uno de los peores terremotos de la historia moderna de Chile, que causó desgraciadamente más de 525 víctimas. Es decir, por si no habéis caído, yo creo que aquí Navarro está estableciendo un claro paralelismo con la figura del Mothman, tanto por la característica que comparten estos dos seres, el del Parque Bustamante y el que se veía en la década de los 60 en Point Pleasant, de que tenían los ojos rojos, como porque estas criaturas se dejan ver antes de que acontezca, antes de que se produzca una gran catástrofe. Además, el investigador chileno apunta a que estas criaturas están asociadas, o podrían estar asociadas, a la protección de lugares sagrados como son las iglesias. Y si yo pienso en criaturas monstruosas que están protegiendo iglesias, pienso en las figuras grotescas de las gárgolas, que esa es su función, ¿no? Son criaturas con aspecto de animales, con aspecto de demonios, con aspecto malvado, pero cuya función, como algunos sabréis, aparte de desaguar, de actuar como desagües, tienen una función más energética, por llamarlo de alguna manera, que es la de conferirle a la iglesia o a la catedral de turno una protección frente precisamente a las energías oscuras, a los demonios, a gente que no entre allí con muy buena fe, valga el chiste. Así que quizás alguien podría pensar que aquel ser volador se trataba de una gárgola que había cobrado vida. Quizás alguien esté pensando ahora, o pensó en su momento, que si ese ser se estaba viendo, se está dejando ver otra vez, es que algo malo está por suceder, algo está presagiando alguna desgracia. Pero, como os comenté antes, paradójicamente a lo que suele suceder, o en realidad no necesariamente, pese a los muchos testigos que parece que hubo, no hay ni una sola foto, ni un solo vídeo. Ignacio, el primer testigo del que os hablé, el que realizó el dibujo de la criatura, justificó no poder inmortalizar al humanoide volador porque éste volaba muy rápido. Bueno, aunque lo curioso es que, creo yo, ¿no? Lo curioso es que este tipo de avistamientos no son nuevos en la zona. Si miramos los archivos de encuentros con humanoides en las inmediaciones cerca de Santiago de Chile, encontramos casos muy parecidos que se remontan a varias décadas atrás. Quien más investigó concretamente al respecto fue el ya desaparecido investigador chileno Osvaldo Murray, quien recogió numerosos testimonios de seres voladores luminosos y otros más parecidos al de la noticia del pasado mes de septiembre que os acabo de decir. Por ejemplo, uno de estos testimonios de una criatura parecida a esta del año pasado es el de Mario, un joven de 26 años que en la localidad de Juanita Aguirre, durante el enero de 1996, vio durante apenas 10 segundos la figura de un hombre con alas volando sin mover las alas, que llevaba un mono de color blanco que emitía un leve resplandor azul. Una figura que, como estáis viendo, sin tener el aspecto clásico de hombre polilla, sí que se desplazaba igual, es decir, se desplaza sin batir las alas, a pesar de que tiene alas. Ya sabéis estos absurdos que tienen los humanoides voladores. ¿Para qué tienes alas si no las bate para volar? Para planear. Como digo, para mí, todo esto es, como siempre, un absurdo. Todo absurdo. Pues mi siguiente caso viene de Australia y ocurre el 26 de noviembre de 2013. La hora sería aproximadamente entre las 2:30 y las 3 de la mañana cuando el testigo vio una bola de luz brillante que apareció por encima de los árboles
que no estaban muy lejos de su casa. Esta bola luminosa se elevó, se mantuvo a unos 10 metros de altura, sobre algo así como 10 segundos, y entonces desapareció. Fue como él lo describe como si se apagara. Entonces pues fue a por su coche y se dirigió a la zona esta del bosquecillo a ver si pues conseguía ver algo. Cuando llegó allí pues se bajó y se metió al bosque, y bueno, ahí de aventurilla a ver qué encuentra. Y a unos 30 metros de donde estaba la otra bola de luz que apareció otra. En esta luz el testigo asegura que podía ver unas figuras humanoides que se desplazaban alrededor y a través de ella. Intentó acercarse más, pero se dio cuenta de que estaba paralizado, de que su cuerpo no respondía. Esto me recuerda, Edgar, perdona que te interrumpa en este No punto. podía fallar en 2014 el primer Esto me recuerda de Alejandro. ¿Ha sido el primero? Sí, ha sido el primer. Yo creo que no. Esto me recuerda. Esto me recuerda Alejandro. a la película Déjame entrar. Esto me recuerda Pero a Mothman. pero a ver, digo el clásico, el dentro del monográfico. Que son los auténticos, los clásicos. Son los de te voy a interrumpir porque esto me recuerda a. Los otros han sido dentro del monográfico, Daniel. No. Claro, el caso de Déjame entrar, el caso que acabo de decir yo del Mothman. ¿Ya has dicho esto me recuerda? Me recuerda a un caso que escuché en un podcast de Gustavo Fernández, Al filo de la realidad, no sé si tú también lo recuerdas, Edgar, donde había una persona que estaba vislumbrando a un extraño ser volador muy parecido al Mothman, no recuerdo dónde era, y que, bueno, digamos que la persona, el testigo, no es que se moviera demasiado de su posición, estaba disfrutando, si es que se puede llamar así, del avistamiento, pero cuando aquella criatura sobrevolaba cerca de, o más cerca del testigo, inmediatamente el testigo sentía un miedo atroz, pero no un miedo porque viera unas facciones terroríficas, horrorosas en la criatura que antes, al estar más lejos, no podía apreciar. No. Simplemente era porque aquella criatura se había acercado unos cuantos metros más hacia ella. Cuando se alejaba, otra vez estaba normal, el miedo le desaparecía, y cuando volvía a pasar, repentinamente, sin que ella o él lo pudiera controlar, el miedo se apoderaba de su cuerpo y se quedaba pues aterrorizado o aterrorizada. Aquí puede que se trate de lo mismo, ¿no? Cuando se intenta acercar, el miedo lo invade, pero no porque vea algo, sino porque si emana miedo de algún sitio, quizás de la entidad, quizás de algún objeto que hay cerca, de algún objeto volador no identificado que hubiera cerca, emanase miedo o algún tipo de energía que, a modo de prevención para el testigo y para las propias criaturas, pues salta de manera automática para que no se produzca un contacto más cercano. Pues sí, también me recuerda al libro de Kill, un caso muy similar, cuando se ¿Cierto? van a la fábrica de TNT y bueno, se están yendo en coche, de repente se les va el miedo, vuelve para atrás, aparece el miedo, se va. Sí, la famosa curva esa, un tramo de apenas escasos metros, Sí. en los que sí, hay miedo. Pues bueno, la cosa es que cuando este testigo del caso que me ocupaba antes estaba completamente paralizado, pues oye una voz que le viene desde atrás, según describe él, una voz muy dulce, que le dijo que no tuviera miedo y que no le iba a pasar nada. ¿A ti eso te pasa, Daniel? ¿Y cómo te pones? Pues yo creo que ese tipo de voces dulces, Te pones tierno. en situaciones en las que uno siente el peligro, yo creo que no hacen más que añadir esa sensación un poco de Uncanny Valley, de algo aquí no va bien, esto es como peor todavía. Entendería más una voz amenazadora que una voz de paz. Nunca se sabe, Daniel. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe si te puede estar siguiendo una pleiadiana y te puedes estar perdiendo la oportunidad de tu vida. Pues bueno, después de escuchar esta voz, pues de repente pudo volver a moverse, pero con tan mala suerte que, por lo visto, estaba en alguna posición extraña cuando se paralizó y, total, se cayó de boca al suelo. Cuando fue a incorporarse, delante de él había un hombre muy alto, con un largo cabello rubio y de piel muy muy clara, que llevaba un mono blanco. Amelio. Fluquet Daneu. Era Iggy Pop. Aquel extraño hombre parecía como si fuese el típico albino. Ah, no, era Johnny Winter. Aquella entidad extraña, aquel hombre albino, ayudó a levantarse al testigo y, pues bueno, si ya era rara aquella situación, parecía como que aquel hombre tenía como dos cortes a los lados del cuello que se movían, como si fuesen las branquias de un pez.